Vamos a hablar un poquito de la filosofía de esto, ¿no? Nosotros siempre tratamos de hacer un software para radio que simplifique las cosas en la operación y en la producción. Cuando empezamos a ver lo que se estaba experimentando en IA hace ya más de 2 años, cuando todavía estaba todo muy verde, digamos, empezamos a pensar, bueno, ¿cómo lo podemos usar? Y finalmente, después de muchas pruebas, nos dimos cuenta que lo más importante de la IA es que estuviera integrado dentro del proceso y que nos permitiera una producción de audio muy sencilla y que, bueno, y sumar todo lo que sea con automatización, eso iba a ser realmente una gran diferencia. Entonces, tratamos de agregar ya a distintos lugares dentro del sistema. Vamos a empezar por el más básico. Supongo que están viendo mi pantalla, ¿no? Bien, ¿qué es acá? Cuando yo voy al clima, bueno, además de tener la hora, la La temperatura, temperatura, 11 grados, 8 décimas. estas son cosas, digamos, que nosotros tenemos desde hace mucho tiempo. Ahora también agregamos la posibilidad de consultar el pronóstico. El pronóstico del tiempo es algo que nosotros teníamos en mente desde hace muchísimo tiempo, porque, digamos, es algo que se usa en todas las emisoras de radio. Nosotros podíamos dar la temperatura, pero no el pronóstico. Y en realidad, digamos, lo hemos resuelto de una forma que creo que queda bastante bien, y es que, digamos, nosotros usamos la ubicación de la emisora, la ubicación que se asigna a la emisora, no tiene por qué ser la real, ¿no? Y con eso vamos a buscar todos los datos del clima, armamos el pronóstico y lo armamos de una forma que el locutor lo pueda leer y coincida con la forma en que en general este tipo de cosas se anuncian en la radio. Esta parte está pensada para aquel operador locutor que está frente a la pantalla y que, además de leer la hora, la temperatura, quiere hacer un pequeño detalle del pronóstico o del clima actual y el pronóstico para los próximos días. Después vamos a ver, por ejemplo, vamos a editar un material acá, este de acá. Vamos a editar este material, ya, para mostrarles algunas cosas. Bueno, cuando yo, en todo material IA, yo tengo dos partes. Tengo, por un lado, la creación de lo que sería el texto, digamos, el texto que voy a locutar. Y por otro lado, agregar la voz y eventualmente agregar una música que lo acompañe. Lo más básico es esto, digamos. Yo no hago una consulta a la IA, sino que simplemente escribo el texto y después elijo un locutor y genero el audio. Eso es lo más básico. Ahora vamos a ver las distintas Seguimos en variantes. la 100.3 con más música y noticias. Perfecto. Bien. Yo acá puedo cambiar esto y decir, sigo en la 103 con más música y noticias, acompañándolos en toda la tarde. Vamos a generar el audio. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Bueno, yo acá tengo la voz esta Seguimos con más música y de noticias en la Valeria, 100.3. pero, digamos, tengo toda una lista de voces que yo puedo elegir. Tengo voces más sencillas, que son las voces TTS, y voces un poquito más sofisticadas, con más entonación, que son las TTS Pro. Vamos a buscar, por ejemplo, a ver, Cristian. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Yo, haciendo clic acá en este botón, puedo chequear la voz esta como es antes de agregarle, y vamos a generar el audio. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Perfecto, bueno, fíjense que, digamos, cada vez que yo genero el audio,
hay pequeños cambios en la entonación y pequeños cambios en cómo queda dicha la frase. Esta es la Seguimos frase en que la la tengo ahora. 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Vamos a generarlo nuevamente y van a ver que el sistema genera una versión del Seguimos audio en la ligeramente 100.3 distinta. con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Hay una ligera, un ligero cambio en la entonación y en la forma de decirlo. Nosotros acá tenemos algunos parámetros que podemos elegir para la voz, o sea, si queremos que sea muy consistente, muy expresivo, vamos a ponerlo más expresivo, vamos a ponerlo claridad que sea normal, estilo normal, o sea, yo puedo ir cambiando cosas acá y voy obteniendo alguna voz diferente. A ver. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Bueno, yo puedo tomar por ejemplo, vamos a tomar a Lorenzo, que es una voz sencilla, vamos a escucharla. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Bueno, acá fíjense que es simplemente una voz TTS, yo acá tengo dos variables que son diferentes, tengo el tono, la velocidad de la locución y el tono de la voz, ¿no? Vamos a generar el audio, a ver cómo sale con Lorenzo. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Muy bien. Acá hay una velocidad normal, yo lo puedo hacer un poco más lenta y vamos a hacer un poco más grave, a ver, un tono un poco más grave. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias acompañándolos en toda la tarde. Bueno, fíjense cómo cambió realmente. Si esto a mí me gusta, yo puedo venir acá y lo guardo entre mis favoritos, ¿no? Entonces sería Lorenzo, voz grave, ¿ok? Entonces, yo ya tengo esta voz de Lorenzo, con esta velocidad de locución y con este tono de voz, yo ya lo tengo guardado y lo puedo volver a usar exactamente este mismo perfil cuando genere otro comercial u otra artística. Bueno, esto es lo básico, digamos, que yo puedo hacer con una voz. Ahora vamos a ir a algo un poquito más sofisticado y vamos a agregar algunas cosas más. Vengamos acá, este anuncio de Carrefour a mí me gusta mucho. Vamos a, ¿dónde lo tengo? Acá está. Bueno, esto demuestra un poco cuáles son las capacidades que tenemos nosotros para producir el texto, que me parece que es una de las cosas más importantes de la aplicación de IA acá, porque, digamos, es algo muy difícil, o sea, en general ustedes lo saben mejor que yo, cuando yo tengo que generar un comercial, a veces yo recibo los comerciales, simplemente los emito, pero muchas veces en emisoras pequeñas, digamos, a mí me ha pasado de escuchar, no sé, emisoras pequeñas que están en un lugar turístico, que durante el año son dos voces, que son los dos locutores que están durante todo el año cuando no hay nadie. Cuando llega todo el mundo, digamos, en el momento del verano o del invierno, están llenas de publicidad. Y entonces todos los comerciantes de la zona quieren hacer su pequeño clip. Entonces, yo me acuerdo que para, no sé, con esas dos voces que tenían, hacer 30, 40 o 50 comerciales diferentes era una locura y era muy difícil y era una cosa de producción realmente muy complicada. Pero no solo era complicado, digamos, trucar las voces para que no sonaran todas iguales a esas únicas dos voces que ellos tenían, sino que también es muy difícil, digamos, pensar la artística, pensar, no sé, cómo voy a mostrar o qué es lo que voy a decir, etc. Digamos, supongamos el caso típico de un supermercado de pueblo, que hoy tiene una oferta y mañana probablemente tenga una oferta diferente. Entonces yo día tras día tengo que ir, grabar las voces, ponerle la música, editarlo, etcétera, etcétera. Y eso realmente ocupa mucho, mucho tiempo, y acá ustedes van a ver que eso se puede resolver de forma extremadamente sencilla, muy sencilla. Vamos a ver, acá sí vamos a usar el texto ya. Entonces, yo acá le voy a poner
cuáles son las 3 ofertas del día en este supermercado Carrefour que está en mi pueblo, ¿no es cierto? Tengo puré de tomates 2x1, aceite de oliva y tarjeta Black, tengo descuento. Perfecto. Pero además, ustedes ven acá a la derecha que yo le explico a la IA y le doy instrucciones y le digo, mira, estas son las ofertas del día de hoy en Carrefour. Perfecto, estas que estoy escribiendo acá a la izquierda. Pero además yo le digo, termina la frase con Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Y además le digo, los precios están expresados en pesos, no incluya signos pesos, se escribe la palabra pesos después del precio, etc. Estas son distintas instrucciones que yo le doy para que el texto que me cree sea un texto, digamos, que pueda ser locutado simplemente y que suene bien. Otra cosa importante que yo le estoy asignando acá es el texto texto del audio que me tenés que generar, tiene que tener una duración máxima aproximada. Bueno, en este caso son 20 segundos. Entonces le estoy diciendo, armame el texto para la locución de Carrefour, pero que, digamos, poniendo todas estas condiciones que te estoy poniendo a la derecha y nombrando estas 3 ofertas que estoy poniendo acá, pero tratando de que no dure más de 20 segundos. Bueno, después, ¿qué es lo que yo hago? Yo estoy eligiendo un fondo musical. Acá lo que puedo hacer yo es ir y elegir cualquier fondo, digamos, de los que yo tenga acá. Estos simplemente son temas musicales o cortinas musicales que yo tengo en una categoría en Dinesat o en HX Radio, ¿no es cierto? Bueno, yo tengo elegido uno que es este tema jazz, que es el que va a identificar a Carrefour en todos los avisos que yo le haga. Y tengo asignada la voz Seguimos de con más Cristian. música y noticias en la 100.3. Muy bien, que es esta voz de acá. Entonces yo le voy a decir, bueno, generame el texto del audio, agregale la música, la voz de Cristian, y le voy a decir cómo quiero que me lo mezcle. Le digo, mira, quiero que la música y la voz estén superpuestas. Esto quiere decir que empieza la voz y la música simultáneamente y lo mismo cuando termina. Cuando termina la locución, termina la música. Hay otra forma que hacerlo, que es voz entre música, que después lo vamos a ver, que es que arranca la música, hace un fade, pone la locución, termina la locución, sube la música y después de un par de segundos termina. Digamos, vamos a dejarlo como estaba acá. Ah, bueno, después también puedo ponerlo sobre el intro, sobre el outro, en el caso que sea un tema musical o que quiera hacer otra cosa. Pero vamos a dejarlo con música y voz superpuesta. Y puedo manejar también la atenuación de la música para que, digamos, resaltar un poco más la locución o no. Esto lo manejan como ustedes quieran. Yo acá lo dejo en -9, que me parece que está bien. Entonces yo acá puedo hacer 2 cosas. Puedo consultar la IA y ver el texto, o consultar la IA y que genere el audio completamente. Vamos a hacer esto. Entonces, ustedes van a ver que primero me va a cambiar el texto acá en función de eso que yo le acabo de poner recién. Ahí está. Y cuando yo tenga el texto, ahí me está generando la voz y después vamos a ver cómo le sumamos. Hoy en Carrefour, puré de tomates a 299 pesos lleva 2x1. Aceite de oliva a 1.200 pesos. Además, con tarjeta Black, 20% de descuento en vinos. Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Bueno, fíjense lo que me tocó hacer este anuncio de Carrefour. Nada. O sea, y si ahora yo le cambio acá aceite de oliva, digo, che, mirá, no, allá en el aceite de oliva no está más en promoción. Ahora la promoción es el atún. Digamos, vamos a ponerlo 1.500 pesos. De vuelta vamos a consultar la IA y generar audio, y fíjense que en pocos segundos voy a tener de vuelta digamos, generado el texto, generado la voz, y me va a generar el anuncio completo.
Hoy en Carrefour aprovecha el puré de tomates a 299 pesos con oferta de 2x1, el atún a 1.500 pesos y usando la tarjeta Black recibís un 20% de descuento en vinos. Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Bueno, esto a mí me parece increíble, increíble. Y ustedes saben el tiempo que les toma hacer esto en una operación normal, en una grabación normal, en un set de producción normal. Digamos, y esto es fantástico. Pero además, vamos a hacer otra cosa. Vamos a suponer que, bueno, este locutor, digamos, vamos a buscar un locutor mejor para Carrefour o que sea un locutor. Vamos a ver, por ejemplo, Agustín, a ver, que tiene una voz un poco más enérgica. A ver. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Muy bien, vamos a ver cómo queda con esta voz de Agustín. Hoy en Carrefour, aprovecha el puré de tomates a 299 pesos, con oferta de 2x1. El atún a 1.500 pesos y usando la tarjeta Black recibís un 20% de descuento en vinos. Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Bueno, fíjense cómo fácilmente yo puedo cambiar y digamos, y tengo algo totalmente diferente. Vamos a ir a George, que es un poco más, grita un poquito más, a ver cómo queda con George. Hoy en Carrefour, aprovecha el puré de tomates a 299 pesos con oferta de 2x1. El atún a 1.500 pesos y usando la tarjeta Black recibís un 20% de descuento en vinos. Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Bueno, ustedes ven que es muy fácil, muy sencillo, muy sencillo. ¿Qué otra cosa podemos ver? Bueno, vamos a cambiar acá. Yo les había dicho que teníamos la voz superpuesta. Vamos a poner voz entre música, a ver cómo queda. Vamos a generar el audio. Acá cuando estamos generando el audio, estamos generando casi 20 procesos, porque ahora lo explico. Hoy en Carrefour, aprovecha el puré de tomates a 299 pesos con oferta de 2x1. El atún a 1.500 pesos y usando la tarjeta Black recibís un 20% de descuento en vinos. Carrefour, el precio más bajo o te devolvemos la diferencia. Bueno, ahí está, un poquito de música al principio, un poquito de música al final. Les comentaba que nosotros hacemos casi 20 procesos con el audio. ¿Por qué? Porque estamos, a partir del texto estamos generando el audio. El audio lo estamos normalizando, lo estamos ecualizando, lo recortamos, le quitamos los silencios del principio y del final, tomamos la música, la recortamos al valor correcto, hacemos la cama que hay que hacer para atenuarla, para poner la locución encima. Al final se vuelve a procesar todo para volver a normalizar y volver a dejar todo ok. O sea que, digamos, esto parece como que simplemente estamos generando el audio, tomamos la música y la mezclamos, pero no, hay un montón de procesos atrás que se están haciendo de forma automática y que hacen que esto suene bastante natural, bastante natural. Siempre tenemos que tener en cuenta lo siguiente, o sea, el tiempo o el dinero que yo invierto en la generación del comercial, del anuncio, de la artística, y el resultado que obtengo. O sea, esto es extremadamente rápido y el resultado es muy bueno. ¿No es cierto? O sea, obviamente, si yo tengo una persona dedicada y con un editor multipista y un locutor y le puedo dedicar 15 minutos a que el locutor haga distintas tomas y después el editor lo edita y busca la música y lo arma, qué sé yo, por ahí me gasto, no sé, 2 personas, media hora cada uno, ¿ok? Pero fíjense la productividad, en media hora, ¿cuántos comerciales puedo hacer yo de este tipo? O sea, la productividad es enorme.
Y eso lleva a lo que yo realmente creo, nosotros creemos, y es que la IA está cambiando la productividad en todas las industrias, en todas las industrias. Y la radio no está exenta de eso. Y, digamos, antes o después, aquellos que usen IA en la producción radial van a ser mucho más productivos, o sea, van a hacer lo mismo o mejor con mucho menos costo. Y eso va a hacer que finalmente, digamos, tengan ventaja contra la competencia. Vamos al tema voces. Yo acá puedo clonar una voz. La clonación de voces es realmente muy sencilla. Ustedes agregan un par de audios, 1 o 2 audios de 1 o 2 minutos cada uno. Ese audio tiene que estar grabado en seco, sin ruido. Es muy importante que no tenga ruido de fondo, o es deseable que no tenga ruido de fondo. Y debe tener la entonación que ustedes le quieren dar a esa voz cuando la clonen. O sea, si ustedes la graban, como, digamos, como una voz tranquila, cuando generen un aviso o un comercial con esa voz, va a salir tranquila. Si ustedes ingresan al sistema un audio con una voz enérgica, o sea, la misma voz, pero en forma enérgica, bueno, cuando clonen esa voz y la usen en un comercial, va a salir con esa entonación y esa forma que ustedes le dieron al sistema. O sea, esto es muy, muy sencillo y realmente funciona muy, muy bien la clonación de voz. Funciona muy bien. Una vez que yo clono la voz, es tan fácil como agregar los audios, poner un par de descripciones, aceptar, y yo ya tengo una voz, y esa voz la puedo usar como cualquier voz del sistema. O sea, es una voz más que puedo usar dentro de todo lo que es mi sistema. Bueno, con esto más o menos vimos cómo era crear esto. Vamos a descartarlo, sí. Y vamos a ver esta otra, que también es un ejemplo que a mí me gusta. Es el siguiente. Ustedes, digamos, en las radios muchas veces hay una pequeña cápsula con algo especial, que yo, una anécdota de la década del 80, por ejemplo. Estoy pasando música del 80 y quiero mecharla con una anécdota. Bueno, esto es tan fácil como decir, bueno, mira, yo quiero una anécdota random, música década del 80, digamos, vamos a ponerlo en español. Y le digo que la duración máxima del texto tiene que ser 30 segundos. Bueno, yo ya había elegido un locutor y había elegido una música de fondo, ¿no? Vamos a consultar la IA y generar el audio. Lo primero que van a ver es que me va y me busca una anécdota, y ahí, a partir de la anécdota, me va a generar el audio con la música ya mezclada. David Bowie, en su visita a la Ciudad de México en los 80, se perdió explorando la ciudad. Un fan lo reconoció y, sin creer su suerte, lo llevó de vuelta a su hotel. Este encuentro inspiró a Bowie a incluir sonidos latinos en su música. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias. Bueno, ¿cuál es la gracia de esto? Que cada vez que yo consulte la IA y genere el audio, voy a tener una anécdota diferente. Entonces, ustedes ven que hay una de las propiedades de los materiales de IA es si tienen vencimiento o no tienen vencimiento. Entonces, en este caso, no tiene vencimiento. Pero si yo le pusiera un vencimiento, por ejemplo, de un día, y lo agrego a la programación, esto, digamos, lo que va a hacer Dinesat o HX Radio es, cuando vea un material ya en la programación, se va a fijar si al momento en el cual está programado para emitirse va a estar vencido o no. Si en ese momento va a estar vencido, lo genera automáticamente. Entonces, yo podría insertar digamos, audio IA en mi programación todos los días, y yo le digo que la validez sea, no sé, un día o que sea 12 horas, y cada vez que lo emita, digamos, cada día que lo emita, voy a tener una anécdota diferente, digamos. O sea, ese tipo de cosas, digamos, creo que son muy, muy productivas.
De vuelta, fíjense que acá yo estoy separando digamos, qué es lo que quiero que haga o el texto que le doy de la orden que le doy, por ejemplo, termina la frase con seguimos en la 100.3 con más música y noticias. Y otra cosa también es que yo acá le había pedido 30 segundos, vamos a ponerle, por ejemplo, 45 segundos y vamos a ver que la creatividad de la IA digamos, es muy buena y la forma de redactar de la IA realmente es muy buena. Vamos a ver cómo quedó esto. Durante los años 80, el legendario músico Prince estaba tan comprometido con su arte que, durante una gira, decidió grabar un álbum completo en el autobús de la gira. Instaló un estudio de grabación completo en el vehículo. Este nivel de dedicación no solo mostraba su pasión, sino también cómo la tecnología comenzaba a cambiar las reglas del juego en la industria musical. Bueno, ustedes ven que en la medida en la que yo le alargo la duración del texto, entonces me va rellenando y me va redactando, digamos, más palabras para cumplir con lo que yo le estoy pidiendo. Vamos a descartarlo. Y después acá tengo un ejemplo de algo que se usa mucho, que es esto de acá. Vamos a escuchar estos 3 audios, uno detrás del otro, que van a ver, digamos, uno es el inicio del auspicio, el fin del auspicio, y en el medio, el anuncio de unos resultados de tenis. Este espacio es auspiciado por Telefónica de Argentina, siempre junto al tenis nacional. Hoy contamos con Guillermo Vidal, nuestro experto en tenis, quien nos traerá detalles exclusivos sobre el torneo de Wimbledon en desarrollo. Hola, Guillermo. Hola, Martín. En la primera ronda del torneo de Wimbledon, Iga Swiatek de Polonia avanzó tras vencer a Sara Sorribes Tormo de España, con parciales de 6-2 y 6-0. Por otro lado, Novak Djokovic de Serbia también se aseguró su lugar en la siguiente ronda al ganar contra Jordan Thompson de Australia, en un encuentro que finalizó 6-3, 7-6 y 7-5. Nos despedimos de Martín y de todos ustedes hasta el día de mañana, donde tendremos más información. Gracias, Guillermo, por esa excelente cobertura del torneo de Wimbledon. Guillermo Vidal fue presentado por Telefónica de Argentina, siempre junto al tenis nacional. Bueno, esto que han escuchado ustedes se escucha normalmente, es algo que todos los días está en todas las emisoras de radio, que es un auspicio, después viene un periodista comentando algo y el fin del auspicio. Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque esto es lo interesante. Vamos a ver, primero, este es el inicio del auspicio, ¿no? Entonces yo le digo que presenta a nuestro experto en tenis, que es Guillermo Vidal, que nos traerá información sobre el torneo de Wimbledon que se está desarrollando esta semana. Entonces, después le doy una orden muy específica, le digo, inicia el texto con, este espacio es auspiciado por Telefónica de Argentina, siempre junto al tenis nacional. Fíjense que esto me lo respeta así tal cual como yo se lo digo. Y le digo que termine el texto con hola Guillermo, ¿no? Entonces, y bueno, acá que tenga esta una duración de 20 segundos, y cada vez que yo, digamos, consulte la I y lo genere, me va a tomar esta información, pero me va a generar un texto ligeramente diferente y me lo va a grabar con una entonación ligeramente diferente. Eso quiere decir que si yo le cambio el vencimiento... Este espacio es auspiciado por Telefónica de Argentina, siempre junto al tenis nacional. Nos acompaña Guillermo Vidal, nuestro experto en tenis, para brindarnos detalles sobre Wimbledon, el torneo que captura la atención del mundo esta semana. Hola, Guillermo. Bueno, esto quiere decir que si yo le cambio el vencimiento y digamos, lo programo, no sé, supongo que esto tenga un vencimiento de 1 hora. Entonces, yo lo programo a la mañana, el micro lo programo a la mañana y lo programo a la tarde y el inicio del auspicio va a ser ligeramente diferente, o sea, no va a ser exactamente el mismo. Y eso me parece que es algo importante, digamos. Vamos a descartarlo y vamos a ver el fin del auspicio, que es algo muy parecido. Le estamos diciendo que agradezca a Guillermo la información y que termine con
Guillermo Vidal fue presentado por Telefónica Argentina, siempre junto al tenis nacional, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo lo genere, me va a generar un texto ligeramente diferente que después se va a locutar. Y vamos a ver cómo quedan los resultados, porque esto también es algo muy interesante. Primero simplemente le digo, presento los siguientes resultados. Entonces acá le pongo la lista de resultados. Y a Swiatek, a Sara Dornestorm, y le pongo directamente, fíjense cómo salió cada uno de los sets, ¿no es cierto? Entonces acá le doy la orden, le digo, empieza saludando a Martín, termina despidiéndote de Martín y de la audiencia hasta el día de mañana, donde tendrás más información, etc. Pero si acá yo, en lugar de, no sé, Novak Djokovic, quisiera cambiar y pongo otra persona, simplemente lo edito, pongo otro resultado, hago que consulte la I y genere el audio, y ya voy a tener un texto diferente y voy a tener el audio diferente, digamos. Entonces, a lo que voy yo es que esto, digamos, realmente es muy productivo. Hola Martín. En la primera ronda de Wimbledon, Iga Swiatek venció a Sara Sorribes Tormo con un marcador de 6-2 y 6-0. Novak Djokovic ganó contra Jordan Thompson 6-3, 7-6 y 7-5. Nos vemos mañana con más información, Martín y audiencia. Bueno, si yo acá seguramente le digo que en lugar de 20 segundos tiene 45 segundos para explayarse, entonces van a ver que me va a elaborar un poquito más el texto y voy a tener una locución un poquito más rica, digamos. Hola Martín. En los resultados de la primera ronda de Wimbledon, Iga Swiatek superó a Sara Sorribes Tormo con un marcador de 6-2 y 6-0. Por otro lado, Novak Djokovic avanzó tras vencer a Jordan Thompson 6-3, 7-6 y 7-5. Nos despedimos, Martín, y a toda nuestra audiencia hasta mañana con más información. Bueno, o sea, fíjense que apretando algunos botones, seleccionando algunas opciones, puedo, digamos, cambiar y darle otra entonación u otra riqueza al texto que yo estoy generando. Bueno, y por último, digamos, para no cansarlos demasiado, vamos a ir a otro tema que a mí me gusta mucho, que es el del pronóstico. Yo puedo crear un archivo de audio específicamente del pronóstico. Yo acá le puedo decir, bueno, quiero hablar sobre el clima, quiero hablar sobre el pronóstico o quiero incluir la hora. Vamos a poner, por ejemplo, vamos a poner solo el clima. Y vamos a decir que tenemos 15 segundos. Vamos a consultar la I y vamos a ver qué es lo que nos dice. En Buenos Aires, la temperatura es de 12 grados 6 décimas con cielo despejado. La sensación térmica es de 12 grados y la humedad alcanza el 71%. El viento sopla desde el noreste a 8 kilómetros por hora. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias. Bueno, yo he estado consultando a los usuarios actuales de nuestra IA, y realmente esto es uno de los servicios que más usan, el del pronóstico, el del clima, porque realmente le da un complemento, digamos, muy real, y era algo que es muy necesario, sobre todo en las radios automáticas. Vamos a agregar, además del clima, el pronóstico, y vamos a llevarlo a 30 segundos para que tenga un poquito más de espacio como para darnos el pronóstico de los próximos días. En Buenos Aires, tenemos una temperatura actual de 12 grados 6 décimas con cielo despejado. La sensación térmica es de 12 grados y el viento sopla a 8 kilómetros por hora. Para hoy, esperamos una máxima de 15 grados con cielo claro. El viernes, se prevén lluvias intensas con una temperatura mínima de 11 grados y máxima de 13 grados. El sábado,
continuará la lluvia moderada, alcanzando una mínima de 9 grados y máxima de 12 grados. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias. Bueno, esto realmente es fantástico. Yo tengo la voz de Jessica, pero podría elegir cualquier voz, incluso una voz que yo hubiera clonado, ¿no? O sea, esto realmente le da una riqueza muy, muy interesante a las radios automáticas. Y vamos a descartarlo y finalmente vamos a escuchar un poquito estas artísticas que fueron creadas por un cliente nuestro. Lo mejor de la noche suena en Estación FM. Hasta las 6 de la mañana, música sin parar para acompañarte en cada minuto de tu vida. Estación FM. Cada domingo seleccionamos lo mejor de la música para acompañarte. Lleva la radio con vos donde vayas. Estás en el fin de Estación FM. Desde este momento transformamos el aire de la radio con una dosis justa de buena música, compañía, para terminar el día juntos con buena energía. Vanessa Acosta presenta Noche Increíble, exclusivamente por Estación FM. Ahora vamos a viajar en el tiempo con éxitos latinos de los 90. Iniciamos con Ahora te puedes marchar de Luis Miguel, seguimos con Amor prohibido de Selena y cerramos con Oye mi amor de Maná. Prepárate para revivir estos clásicos. Estás en la noche de Estación FM. Lo mejor de la música hasta las 6 de la mañana. No te olvides de entrar en www.laradiodetotoral.com y seguinos en todas las redes sociales. Somos Estación FM. Bueno, esto es un poquito, digamos, en qué lo están usando nuestros clientes ahora. Esto es digamos, es a grandes rasgos qué es lo que tenemos. Y bueno, espero que les haya gustado la presentación y ahora sí, si alguno quiere hacerme alguna pregunta, estoy a su disposición. Bueno, a ver, Omar. Hola, ¿cómo estás, Gusto? Te hago una consulta. Mi consulta más que nada es centrada en entender si se puede a partir de la generación del texto, si se puede crear con comandos que la voz pueda hacer pausas o pueda entonar más palabras que otra para que la voz no sea tan plana. ¿Existe esa posibilidad? Sí, hay comandos, sí. Mira, vamos a ver. No son muchos los comandos, pero algunos comandos tenemos. Vamos a ver el resumen de noticias, que esta no la mostré. Fíjense, acá yo le doy las noticias, le digo San Lorenzo, 2, huracán 0, el dólar superó, bla, bla. Bueno, pero acá yo le digo, inicia con la frase, estas son las noticias. Y a continuación agrega el comando break time 2S para que haga una pequeña pausa. O sea, esta es una instrucción que yo le estoy dando a la IA para que me agregue en el texto generado este comando break time, que después, cuando yo lo pase a audio, se va a interpretar como un segundo, como 2 segundos aproximados de silencio. Y bueno, después le digo que termine la frase, qué sé yo. Otra cosa que yo he visto es que la entonación y los silencios se pueden cambiar fácilmente agregando signos de puntuación. O sea, si yo le digo que agrego un punto después de una frase, que agrego una coma, que agrego un punto y coma, ustedes van a ver fácilmente cómo cambian las entonaciones y cambian los silencios. Pero bueno, vamos a escuchar esto cómo queda. Estas son las noticias. San Lorenzo venció a Huracán por 2-0. El dólar superó los 1.000 pesos. En Europa, una tormenta de nieve azota las ciudades. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Bueno, por ahora no tenemos muchos más comandos. Tenemos este break time y tenemos esto que yo les acabo de decir de jugar un poquito con las comas y los puntos y
y los fraseos, digamos. Y eso efectivamente ayuda a crear una separación o una pausa. Entonces son esos los únicos comandos que hay, no hay nada más. Por ahora tenemos en la medida en la que vayan apareciendo otros comandos que puedan ser soportados tanto por Microsoft como por Eleven Labs, lo vamos a ir incorporando. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, ¿quién más tiene? Miguel. Hola, a ver, yo tengo alguna duda, alguna sugerencia y una consulta, si me la permitís hacer, que no es relacionada con la IA, pero sería muy rápida. Sobre la IA, la duda es cómo generar presentaciones de canciones, si las genera, entiendo que sí. Sí. Bueno, lo hago así de golpe. La sugerencia sería, para un posible desarrollo posterior, la sugerencia sería que mediante algún comando de Dinesat pudiera generar más real-time presentaciones de canciones para que automáticamente generara las intros de las canciones que van en la tanda musical a medio plazo. Otra pregunta / sugerencia, si de alguna manera esto puede llegar a generar noticias de audio a partir de alguna fuente de noticias externa, como puede ser, por ejemplo, la página web de la emisora. Y la última consulta, que es la que no está relacionada con la IA, es si vosotros sabéis de alguna manera que podamos exportar los audios del continuo para automatizar el proceso de podcasting de la emisora, para subirlos a un servidor, a una web en WordPress, en un FTP, etc. Disculpad que me salga del tema, pero mira, me ha venido a cuento. No hay problema. Bueno, vamos parte por parte. Sí se puede generar un anuncio, ahora te lo voy a mostrar. Lo del comando para generar automáticamente los intros de los temas que van a seguir, me parece una excelente idea y nosotros estamos trabajando en algo así que va a salir en algún momento durante este año. La idea es aprovechar, digamos, y generar comandos que pueden insertar en la programación que ayuden a generar contenido ya, digamos, de forma más dinámica, como este que acabas de contar. Y respecto de la generación de podcast, todavía no tenemos nada, pero si quieres, después de esta reunión, podemos charlarlo, a ver cuáles son específicamente tus necesidades y a ver cómo podemos acercarnos a resolverlas. Gracias, Gustavo. No, de nada. Betina. Hola, Gloria. Mira, yo te quería consultar, generalmente cuando uno manda a grabar a un locutor, generalmente manda un audio de prueba con la entonación o cómo nos gustaría que el locutor redacte el anuncio. Esto no se puede hacer con la IA, ¿verdad? O sea, no puedo indicarle con una locución para que la copie, que la clone, respetando esa entonación. Sí, lo podés hacer en el momento, si vos clonás la voz, o sea, lo podés hacer si vos clonás la voz. Porque, como te comentaba antes, cuando, digamos, copia exactamente la entonación que vos tenés en el audio de prueba. O sea, si vos le pasás el audio de prueba de tu locutor, el locutor tiene una determinada entonación y clonás esa voz con ese audio, cada vez que generes un nuevo audio de esa voz clonada, vas a tener esa entonación que tenías en el audio de prueba. Ok, pero no puedo cambiar, no puedo modificar la voz, o sea, con esa misma clonación no puedo cambiarle la voz con otro locutor como lo hacíamos con este mismo texto. No, lo que podés hacer son algunas pequeñas variaciones. Vamos a ver acá. Mirá, acá vos tenés 3 parámetros que son estabilidad, claridad y estilo. Son 3 parámetros que en un texto corto mucho no se notan, pero que en un texto más largo, donde tengas pausas, pueden surgir. Acá vos tenés que ir jugando entre una estabilidad muy expresiva o muy consistente. Si vos vas al consistente, lo que hace es repetir lo más posible la locución original, la entonación de la locución original.
Si vos vas a muy expresivo, vas a ver variaciones expresivas a lo largo del texto. Lo mismo con la claridad similar, o sea, si vos le pones que sea muy similar al audio, digamos, original del locutor, se lo pueden sacar muy alta y vas a ver que en general te copia exactamente la voz. Ahora, si vos querés que sea una similaridad muy baja, por ejemplo, ahí le estás diciendo, tomame esta voz, pero podés cambiarme un poquito la entonación. Y lo mismo acá con el estilo, ¿ves? Acá tenés un estilo normal, alto, muy alto, y esto también hace un cierto cambio. En realidad lo que hay que hacer es poner la voz y empezar a jugar con algunos de estos parámetros a ver qué es lo que te gusta. Lo que nosotros hemos visto en el caso de las clonaciones es que, por ejemplo, yo puedo clonar a un mismo locutor, pero con 3 entonaciones diferentes. Un locutor tranquilo, un locutor, digamos, excitado, o un locutor, digamos, con un sonido meloso. El mismo locutor, pero con 3 entonaciones totalmente diferentes. Entonces, en realidad, yo creo 3 clonaciones diferentes, 3 voces diferentes para el sistema, por más que sea la misma voz del locutor, pero cada una de ellas va a mantener su entonación original. Entonces, esa es la manera más fácil. Vos clonás a un locutor con distintas entonaciones, haces 3 clonaciones y en el momento de generar el audio elegís qué clonación querés usar, que es la que más se adecue al tipo de entonación que querés darle a ese comercial o esa artística. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta? ¿Nosotros podemos? ¿FM del Mar? Sí. Mirá, una pregunta es, la mayoría de las voces que están preseteadas leen determinadas palabras con algún error. Esto lo vimos en todos, como por ejemplo, energía. Por más que vos le pongas la tilde, muchas veces leen energía. Si vos encontrás un error, eso no tiene solución en una voz que tiene preset. O sea, vos solo lo podés poner bien si vos clonás la voz de un locutor real. Sí, a ver, acuérdense que en realidad nosotros tenemos 2 modelos de voces. Tenemos el modelo TTS y el TTS Pro. Ah, ok. El modelo TTS es mucho más rígido. Es un modelo en el cual vos podés cambiar la entonación, o sea que la voz sea más grave o más aguda, y podés cambiar la velocidad de reproducción de la voz, que sea más lenta o más rápida. Esas voces, como son más sencillas, tienden a cometer más errores. Ok. Las voces TTS Pro son mucho más sofisticadas y en general funcionan bastante mejor. Igual depende de cada voz. Hay voces que efectivamente cometen errores. ¿Por qué? Porque son voces, eso pasa generalmente con lo que son voces que podés usar para distintos idiomas. En general son voces de contenido original en inglés o en francés, pero que están procesadas para que puedan leer texto en otros idiomas distintos del original. Entonces, a veces pasa eso. La ventaja, por otro lado, la ventaja que tienen esas voces es que si en el texto está mezclado español con algo en inglés, la pronunciación del español va a ser buena y la pronunciación del inglés también va a ser buena. Pero bueno, hay que probar voz por voz, ¿no es cierto? Y obviamente, si en la medida en la que vos clones la voz, ahí ya lo tenés todo resuelto. Bien. Y después, ¿se pueden poner marcas en los audios que vos generás con la IA? Sí, una vez que vos generás el audio, es un audio normal del sistema. Le podés poner marca, lo podés editar con el editor de audio, lo podés importar, exportar. Bien. Perdón, te interrumpo, estamos los dos juntos. Y lo guarda en el storage, es un audio real guardado en el storage de la emisora. Exactamente. El audio, vamos a mostrárselo. Este audio acá, por ejemplo, dura 3 segundos. Seguimos en la 100.3 con más música y noticias. Este es un audio que si yo veo las propiedades, van a ver que
Yo le Perfecto. puedo poner las marcas, tiene la duración, es un archivo, es un MP3, o sea, Bien, es bien, bien, un bien. audio. Lo que tiene es que esto tiene entre las propiedades, es que yo sé, está marcado como un audio IA. Entonces, si yo lo edito en modalidad IA, puedo regenerarlo sin perder las propiedades que lo crearon, ¿correcto? Perfecto. ¿Las Pero voces es un tienen audio, por una ahí? vez creado, es un audio general del sistema. Perdón, una preguntita más. Dos, porque Roberto tiene otra y ya los dejamos tranquilos. ¿Las voces tienen forma de identificar, digamos, la entonación o de origen? Por ejemplo, en el mismo idioma, ¿no? Digo, voces en español, ¿podés identificar si vienen de un país o del otro la entonación o hay que escucharlas simplemente? Hay algunas voces que tienen, a ver, vamos a ver, mira. Obviamente la pregunta va apuntada a encontrar rápidamente las voces argentinas. Sí, correcto. Bueno, vamos a ver, mira, vamos a ver las voces TTS, que son las voces más básicas, ¿no? Fíjense que acá yo tengo el origen, ¿ves? Esta es una voz alemana, esta es una voz inglesa, vamos a elegir esta. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. ¿Ves? A pesar de que es una voz inglesa, es multilingüe, ¿ves? Entonces yo le puedo tirar un texto en español y me lo reproduce. De acuerdo. Pero acá yo tengo, por ejemplo, vamos a venir, acá tengo Elena de Argentina, ¿ves que dice Spanish? Lo dice, perfecto. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. ¿Ves? Y después, si vamos a TTS Pro, bueno, acá ya, digamos, hay distintos nombres que yo le puedo dar. Por ejemplo, Valeria es argentina. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Y después tenemos, bueno, Borges es brasilero, Mariana es argentina, Maite es peninsular, ¿ves? Valentina es colombiana. Seguimos con más música y noticias en la 100.3. Ahí va. O sea que hay una forma más o menos de identificarlo, sí. Perfecto, bueno, y una última que tiene más que ver con lo comercial. ¿Qué es un carácter GPT? Y si es requerida, nosotros tenemos 3 terminales, 3 licencias de DINESAT para una misma estación, ¿no? Sí. 2 que producen y una que emite. ¿Nosotros Sí. necesitamos abonar por cada terminal o No, por sistema? No, la licencia es común y la podés usar en todas las terminales en la cual la tenés instalada. Por ejemplo, vos tenés 3 terminales, esta licencia que yo tengo acá de ATools, la podés instalar en las 3 terminales. Y las 3 te van a consumir al mismo plan, ¿ok? Fíjate que acá yo estoy viendo cuántos caracteres consumí, cuánto texto a voz pro, voces clonadas, etc. O sea, pero todas contribuyen al mismo plan. Vos A mí lo podés que me instalar falta, la misma licencia en todas las máquinas. lo que me falta un poquito de información es en cuanto a qué es un carácter GPT en función de evaluar los planes, ¿viste? De evaluar los costos para poder proyectar un poquito lo que hicimos. Caracteres GPT, eso es, viste, cuando vos le decís a la IA que te genere el texto. Cuando le das la orden, entonces eso consume caracteres GPT. No la generación de audio, digamos. No, eso simplemente, o por ejemplo, cuando vos le pedís que te construya el pronóstico del tiempo o del clima, eso consume caracteres GPT, ¿ok? Bien. ¿Y el Después, texto a voz? El texto a voz son las voces normales o TTS, y texto a voz pro son las voces que están marcadas como TTS Pro. Bien, pero eso suma cada vez que yo le digo generar audio, aunque no lo use. Exactamente. Cada vez que generas un audio, estás consumiendo esa voz. Más allá de que yo lo usara, luego lo ponga en lista o no, listo, entiendo. Exactamente. Digamos, esto solo lo consumís al producirlo, ¿no? Cuando lo reproducís no estás consumiendo texto a voz, simplemente es en el momento de producirlo. Y yo esto luego que voces clonadas es la cantidad de voces que vos tenés disponible en ese plan para clonar. Bien, y esto entonces me dijiste que genera un MP3 en el almacenamiento estándar de la emisora. Yo puedo abrirlo en el editor y si le quiero agregar yo un silencio de manera con el editor, o sea, lo puedo editar como cualquier audio. Totalmente, fíjate, no sé, seguimos en la 100.3, yo le pongo editar y me abre el editor acá y lo editas como un archivo normal, lo marcás, lo copiás, es un archivo normal.
Espectacular, listo, genial. Bueno, muchísimas Gracias. gracias. No, de nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Gustavo, una consulta. Sí. ¿Qué pasa con los derechos de autor con respecto a lo que estamos viendo? Bueno, es una muy buena pregunta. Todas las voces que nosotros incorporamos tienen derecho de autor que nosotros estamos pagando. ¿Ok? Junto con el plan se paga el derecho para usar esas voces. Tanto las voces TTS como las voces TTS Pro. O sea que esas las pueden usar sin ningún problema. Respecto a las voces que ustedes clonen, eso ya es un contrato o un acuerdo que ustedes tienen que usar o hacer con el dueño de esa voz, ¿no es cierto? Con el locutor, y bueno, eso ya es un acuerdo interno que hacen ustedes. Respecto de la música, lo mismo. Nosotros en general estamos usando como fondos musicales temas musicales que no tienen derecho, entonces los podemos usar. Pero bueno, eso igual ustedes vieron que si ustedes usan un fondo comercial, una emisora de radio, bueno, igual ustedes están pagando por emitir eso, o sea que no hay mayor problema. Pero bueno, esas son las restricciones. De vuelta, digamos, si ustedes usan las voces proporcionadas por nosotros, no tienen que preocuparse por eso, porque nosotros estamos pagando por la licencia, y en todo caso sí tendrán que ver las voces clonadas que tengan el acuerdo con la persona a la cual le están clonando la voz. Bien, esto en este caso siempre estamos hablando de radio, pero si vos estás haciendo un streaming y ese producto lo estás mandando a YouTube, que es el problema normal que tenemos con los reclamos de derechos de autor, ahí estamos al horno, ¿no? Bueno, ahí, digamos, depende de la música que estés usando, por eso, si nosotros acá distribuimos unos pocos temas musicales que los usamos de fondo, que son estos iBackground, ¿ves? Tenemos, no sé, 10 temas que son los que usamos para el demo que estamos distribuyendo. Bueno, hay un montón de lugares que nos permiten generar esta música, incluso hay herramientas IA que te permiten crear esta música, que no tiene derecho, que la podés incluir en YouTube y no vas a tener ningún problema. Ok, bien. Gracias, muy amable. No, de nada, de nada. Bueno, yo los invito a volver a probar el sistema, a que bajen el trial, a que lo prueben, y cualquier duda que tengan, no duden en contactarse con nosotros, porque si tenemos que aclarar alguna duda o los tenemos que ayudar en la producción de algo que ustedes están pensando y que a veces no están seguros cómo hacer algo, qué sé yo, no tengan ningún problema, nosotros los podemos ayudar, porque queremos que esta herramienta realmente les resuelva los temas. Esto recién empieza, o sea, esto que están viendo ustedes acá, esto es el comienzo, como estábamos en la PC o en la web en los 90, o sea, esto recién empieza, o sea, esto es una revolución que se va a llevar puesto a todas las industrias. Entonces, nosotros estamos planteando una solución, una forma de trabajo, pero si a ustedes les aparece una necesidad o una forma de hacer esto más fácil o más productivo, estamos abiertos a que nos den ese feedback y probablemente podamos implementarlo y bueno, y ganamos todos. O sea que, de vuelta, si tienen alguna consulta, háganla, y si tienen alguna idea o quieren aplicar esto de una forma diferente a como nosotros lo estamos planteando, bueno, háganos llegar el requerimiento y veremos a ver qué es lo que se puede hacer. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, gracias a todos por compartir este espacio.